Mientras yo estaba grave en la UCI, mi familia no llamó. Solo exigieron 850,000 pesos para la boda de mi hermana. Así que al salir, cancelé sus cuentas y los dejé sin nada en la calle. Esa frase a veces resuena en mi cabeza como el eco de una explosión. No con ira, ya no. Ahora suena con la calma que sigue a la tormenta, cuando el aire huele a tierra mojada y por fin puedes respirar. Aquí estoy, 3 meses después de esa explosión, en el balcón de mi pequeño departamento en Naucalpan. La noche envuelve el Valle de México en un manto de luces parpadeantes y el ruido lejano del tráfico es casi una melodía. Antes, este silencio me pesaba, me hacía sentir la soledad como una piedra en el pecho. Ahora, es mi posesión más preciada. Es el sonido de mi libertad. Mi nombre es Damián, tengo 34 años y soy ingeniero de datos. Mi vida siempre ha sido una serie de cálculos, de líneas de código, de buscar patrones lógicos en el caos. Durante años, apliqué esa misma lógica a mi familia, intentando encontrar un algoritmo que resultara en equilibrio, en paz, quizás incluso en afecto. Pero estaba trabajando con los datos incorrectos. Antes, cada día 15 y cada fin de mes, mi celular vibraba con las notificaciones de mi aplicación bancaria. Eran recordatorios automáticos de mi fracaso. Transferencia exitosa, Renta Coyoacán. Pago de servicio, CFE. Pago de servicio, Telmex. Cargo recurrente, Plan Celular Plus Renata. Eran como grilletes digitales, cadenas invisibles que me ataban a una vida que no era la mía, financiando los sueños de otros mientras los míos se llenaban de polvo en un rincón de mi mente. Yo vivía aquí, en este departamento de 60 metros cuadrados, para que ellos pudieran vivir cómodamente en una casa del doble de tamaño en una colonia mucho mejor. Yo comía solo la mayoría de las noches para que ellos pudieran pedir comida a domicilio cuando no les apetecía cocinar. Yo era el proveedor silencioso, el pilar que nadie veía pero del que todos dependían. El Banco Damián, siempre abierto, siempre con fondos. Mi celular vibra en la mesa junto a mí, pero esta vez es diferente. La pantalla ilumina un nombre, Felipe. ¿Qué onda, hermano? ¿Interrumpo algo? Pregunta su voz al otro lado, siempre directa, siempre sin rodeos. Sonrío. Es una sonrisa genuina, algo que también se sentía como un lujo hace unos meses. Nada, solo estaba aquí, filosofando con la noche. Uy, qué profundo. Oye, ¿te ha llamado algún parásito hoy? Pregunta, y sé exactamente a quiénes se refiere. Él nunca se anduvo con rodeos para decirme lo que pensaba de mi familia. No, güey. Puro silencio, respondo, y tomo un sorbo de mi cerveza. Es glorioso. Se ríe. Ya era hora, cabrón. Te costó 34 años, pero por fin entendiste. Colgamos y me quedo mirando la ciudad. Felipe tiene razón. Me costó demasiado tiempo. Me costó casi la vida. Pero a veces, tienes que llegar al borde del abismo para darte cuenta de que tienes alas. Y el día que decidí cortar las cadenas, el día que por fin me elegí a mí mismo, fue el día que empecé a volar. Pero para entender cómo llegué a este balcón, a esta paz, primero tienen que entender el peso de las cadenas que rompí. La llamada de Felipe me dejó pensando. Uno intenta creer que las cosas se tuercen con el tiempo, que las dinámicas familiares se van desgastando poco a poco. Pero la verdad es que la semilla de mi desastre llevaba plantada décadas. Solo necesitaba la tormenta perfecta para germinar. Cierro los ojos y, sin quererlo, viajo 17 años atrás. Mi cumpleaños número 17. No quería una fiesta, no quería regalos caros. Solo quería una cosa, una motocicleta itálica usada. Había visto una en un taller cerca de la casa, roja, un poco raspada, pero para mí era la máquina más hermosa del mundo. Significaba dejar de pasar 2 horas diarias en el microbús para llegar a la preparatoria y a mi trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. Significaba libertad. Llevaba un año trabajando, cada peso que ganaba iba a una caja de zapatos escondida bajo mi cama. Estaba tan cerca. La mañana de mi cumpleaños,
Bajé a la cocina esperando quizás un pastel, un abrazo. Encontré a mis padres en la mesa, con caras largas. Mi madre, Griselda, tenía los ojos rojos. Mi padre, Ramiro, no me miraba. En el centro de la mesa, un folleto de una agencia de viajes. Felicidades, hijo, dijo mi padre, con un tono que no tenía nada de festivo. Mi madre sorbió por la nariz. Tu hermana ha estado muy estresada con los exámenes finales. Sus amigas van a ir a Acapulco una semana para relajarse. No nos pareció justo que ella se quedara. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Miré la caja de zapatos vacía sobre la barra de la cocina. Todo mi trabajo, todos mis sábados por la tarde reponiendo latas de chiles, todo se había ido. Usaron mi dinero, dije, y mi voz sonó hueca, extraña. Lo necesitábamos, Damián, replicó mi padre, por fin levantando la vista. Su mirada era dura, sin una pizca de arrepentimiento. La familia es primero. Ya habrá tiempo para tus caprichos. Tu hermana te necesita ahora. Es una moto, papá. No un capricho. Es para. Es un lujo. Me interrumpió. Un lujo que no podemos permitirnos. Tienes que aprender a sacrificarte. Eres el hombre de la casa, o lo serás algún día. Actúa como tal. Mi hermana Renata, que en ese entonces tenía 15 años, bajó las escaleras bostezando, ajena a todo. Cuando vio el folleto, sus ojos se iluminaron. Corrió a abrazar a mi madre. Y gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Nadie me miró. Nadie notó que el festejado era yo. Nadie vio cómo mi sueño de libertad se hacía pedazos en el suelo de esa cocina. Y lo peor de todo es que, mientras subía a mi cuarto, una voz en mi cabeza, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi padre, me susurraba, tienen razón. Es tu deber. Eres el mayor. Tienes que ser fuerte. Me tragué mi decepción, mi rabia, y la convertí en una nueva capa de esa armadura llamada responsabilidad. Unos años después, la armadura se hizo más pesada. Yo tenía 22, estaba en la universidad y trabajaba los fines de semana. Renata, con 16, era la definición de una adolescente problema. Una noche, tomó el coche de mi padre sin permiso para ir a una fiesta. No hace falta decir que lo chocó. No fue grave, un golpe contra un poste, pero el faro y la defensa quedaron destrozados. Cuando mis padres la confrontaron, ella lloró, gritó que su vida estaba arruinada, que si esto quedaba en su historial jamás podría conseguir una buena universidad. Y entonces, todas las miradas se volvieron hacia mí. Damián, por favor, suplicó mi madre, con lágrimas en los ojos. Di que fuiste tú. Tú tienes tu licencia en regla, nunca has tenido un problema. Será más fácil. Una multa y ya. Si lo reportan a su nombre, con su permiso provisional, por favor, mi hijito, hazlo por tu hermana. Ella es frágil, añadió mi padre. Esto la destruiría. Tú eres fuerte. Tú puedes con esto. Y como un idiota, lo hice. Fui a la delegación, inventé una historia estúpida sobre cómo me distraje con el celular y asumí la culpa. Pagué la multa y la reparación con el dinero que estaba ahorrando para mi titulación. Una vez más, la felicidad y el futuro de Renata se construyeron sobre los cimientos de mis sacrificios. Una vez más, me dije a mí mismo que eso era lo que hacía un buen hermano, un buen hijo. No me daba cuenta de que no estaba construyendo una familia. Estaba financiando una monarquía, donde Renata era la reina intocable y yo no era más que el tesorero, el sirviente, el eterno plebeyo cuyo único propósito era mantener a la corona feliz. Volviendo al pasado más reciente, a los meses previos al colapso, la presión había empezado a montarse de una forma sutil pero implacable. En el trabajo, me habían asignado el proyecto más grande de mi carrera, la optimización de toda la red logística de un cliente internacional. Significaba noches largas, fines de semana encerrado con mi laptop y una cantidad de estrés que se manifestaba en una acidez estomacal constante. Pero también significaba la posibilidad de un ascenso, de un aumento considerable. Significaba,
por fin, estar más cerca de mi verdadero objetivo. En mi laptop, en una carpeta llamada Proyecto Vida, tenía guardado mi gran secreto. No era un plan de negocios ni una idea millonaria. Era algo mucho más simple y, para mí, infinitamente más valioso, el enganche para mi propio departamento. Había encontrado un lugar pequeño, sin lujos, en la colonia Narvarte. Tenía un balcón lo suficientemente grande para una silla y una maceta. Desde que lo vi, se convirtió en mi obsesión. Cada peso que ahorraba, cada hora extra que trabajaba, era un ladrillo más para ese refugio. En mi cuenta de ahorros, la cifra mágica brillaba, 850,000 pesos. Lo había logrado. Después de casi una década de privaciones, de decirle no a viajes, a cenas, a ropa nueva, finalmente tenía el dinero para dar el primer paso hacia una vida propia. Fue entonces cuando las llamadas de mi madre se volvieron más frecuentes. Mi hijito. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Empezaba, con una dulzura empalagosa que siempre era una mala señal. Hola, mamá. Sí, bastante. ¿Todo bien por allá? De maravilla. Ay, no sabes qué feliz está tu hermana. Su novio, Iker, es un encanto. ¿Y su familia? Hijo, son gente de otro nivel. Tienen una casa en el Pedregal, viajan a Europa cada verano, gente bien, ¿sabes? Yo no sabía, y no me importaba. Pero la dejaba hablar. Lo que me tiene un poco nerviosa, continuaba, bajando la voz como si me contara un secreto de Estado, es que pronto conoceremos a sus padres formalmente. Y pues, tú sabes. No quiero que piensen que somos cualquier cosa. La primera impresión es tan importante. Cada llamada era una variación del mismo tema. La familia de Iker. El estatus. El dinero. La importancia de dar una buena imagen. Yo sentía un nudo en el estómago cada vez que sonaba el teléfono, porque sabía que todas esas conversaciones eran como flechas, y todas apuntaban en la misma dirección, mi cuenta bancaria. Mi proyecto vida. La última llamada antes de la gran noticia fue la más directa. Damián, Iker le va a proponer matrimonio a Renata. Es casi un hecho, dijo, su voz una mezcla de euforia y pánico. ¿Te imaginas? Una boda en esa familia. Esto tiene que ser perfecto, hijo. Absolutamente perfecto. La boda de tu hermana tiene que ser algo que la gente recuerde, algo que demuestre que no somos unos muertos de hambre. Mamá, una boda es sobre el amor, no sobre el dinero. Se rió, una risa corta y amarga. Ay, mi niño. Qué inocente eres. En estos círculos, el dinero es el lenguaje del amor. Y tú, mi amor, eres el único de nosotros que habla ese idioma con fluidez. Colgó, dejándome con un sabor a veneno en la boca. Miré la foto del departamento en mi pantalla. Mi pequeño balcón, mi refugio. Y por primera vez, sentí el miedo real de que alguien viniera a arrebatármelo. La tormenta ya no se anunciaba. Ya estaba aquí, y yo estaba parado justo en medio de ella. Una semana después, llegó la citación oficial. Una llamada de mi padre, con un tono falsamente jovial que no usaba casi nunca. Campeón. Tienes que venir a cenar el sábado. Tu madre va a preparar mole. Tenemos que celebrar algo muy, muy importante. No era una invitación, era una orden. Y la palabra celebrar en boca de mi familia casi siempre significaba que la cuenta la pagaría yo. Llegué el sábado por la noche a la casa de Coyoacán, la misma casa cuya renta salía de mi cuenta cada mes. Desde que crucé la puerta, el aire estaba cargado de una euforia casi teatral. Renata corrió a abrazarme, agitando su mano izquierda frente a mi cara. En su dedo anular, un diamante brillaba con una intensidad obscena. Mira, hermanito. ¿A qué no adivinas? Chilló, su voz varios decibeles más aguda de lo normal. Felicidades, Renata, dije, forzando una sonrisa. Era una buena noticia, ¿no? Mi hermana se iba a casar. Debería estar feliz por ella. Y una parte de mí, una parte muy pequeña y masoquista, lo estaba. Iker,
El prometido estaba de pie junto a ella. Era un tipo alto, bien vestido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dio un apretón de manos débil. Damián, qué gusto. Tu hermana habla maravillas de ti. Me imagino, pensé. El hermano maravilla que paga sus cuentas. Mi padre, Ramiro, me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me saca el aire. ¿Qué te parece, hijo? Nuestra pequeña se nos casa. Y con un buen partido. Mi madre, Griselda, salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con el rostro iluminado por un orgullo desbordante. Mi yerno querido. Damián, hijo, qué bueno que llegaste. Sírvanse algo de tomar, la cena ya casi está. La cena fue un monólogo de mi madre y mi hermana. Hablaron del vestido, que tenía que ser de un diseñador español. De las flores, que querían peonias importadas de Holanda. Del lugar, que estaban viendo un jardín exclusivo en Cuernavaca para 200 personas. Y Kera sentía a todo, con la mirada perdida, como si estuviera viendo una película en la que él era solo un extra. Mi padre intervenía de vez en cuando para añadir algún detalle aún más extravagante. Y la música, tiene que ser una banda en vivo. Nada de DJS baratos, decretó. Yo comía mi mole en silencio, cada bocado se sentía como si estuviera masticando arena. Cada palabra que decían era una pala cavando en mi cuenta de ahorros. 200 personas, importadas, exclusivo. Esas palabras no encajaban en mi mundo, pero parecían ser el único idioma que mi familia hablaba esa noche. Intenté anclarme a la realidad. Suena increíble, de verdad. ¿Y ustedes cómo planean organizar todo eso? Pregunté, tratando de sonar casual. Renata me miró como si hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Ay, Damián, no seas tonto. Para eso estás tú, ¿no? Dijo, con una risita cantarina que me heló la sangre. Siempre has sido el que resuelve las cosas. Mi madre asintió, sonriendo. Tu hermano siempre ha sido nuestro pilar. Él nos ayudará. En ese momento, Iker pareció despertar de su trance. Me miró, y por un segundo, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Lástima? Pero desapareció tan rápido como llegó. Bajó la vista a su plato y siguió comiendo. Estaba claro. Él no era el villano de esta historia. Era solo otro cobarde, un cómplice silencioso que estaba feliz de disfrutar del botín sin mancharse las manos. La gran noticia no era el compromiso. La gran noticia era que acababan de anunciarme, sin el menor pudor, la escala de mi próximo sacrificio. Después de la cena, cuando los platos ya estaban en el fregadero, mi padre me hizo una seña. Damián, ven a la sala un momento. Tenemos que hablar de negocios. Negocios. Así le llamaba. Nos sentamos los 5. Yo en un sillón individual, y ellos 4 en el sofá grande, como un tribunal. El ambiente festivo se había disipado, reemplazado por una tensión densa y expectante. Ramiro carraspeó y tomó la palabra, como el director de una empresa a punto de anunciar un recorte de personal. Bueno, como sabes, una boda de este calibre no es barata. Hemos hecho un presupuesto preliminar, y para asegurar el lugar, el banquete y los proveedores principales, necesitamos hacer un pago inicial fuerte. Asentí lentamente, preparándome para el golpe. ¿De cuánto estamos hablando? Renata fue la que respondió, sacando una libreta con una caligrafía perfecta y garabatos de corazones en los márgenes. Pues, el anticipo total es de más o menos 850,000 pesos, dijo, con la misma naturalidad con la que alguien pediría un café. 850,000 pesos. La cifra exacta. La cantidad que estaba en mi cuenta de ahorros. El precio de mi libertad. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido en mis pulmones. No podía ser una coincidencia. De alguna manera, lo sabían. Quizás mi madre lo había visto en algún estado de cuenta, quizás yo lo había mencionado al pasar. No importaba cómo. Lo sabían, y venían por él. Tragué saliva, luchando por mantener la voz firme. No.
No puedo. El silencio que siguió fue pesado, ofensivo. Me miraron como si acabara de blasfemar en una iglesia. ¿Cómo que no puedes?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Su tono ya no era el de un negociante, sino el de un general al que un soldado le acaba de desobedecer. Ese dinero es para el enganche de mi departamento. Es todo lo que tengo. Llevo casi 10 años ahorrándolo. Renata soltó una carcajada, un sonido agudo y lleno de desdén. ¿Tu departamento? ¿De verdad vas a comparar tu departamentito con mi boda? Por favor, Damián. No seas ridículo. Renata. La interrumpió mi madre, pero no para defenderme. Se volvió hacia mí, y su rostro se transformó en una máscara de decepción y dolor. Era su arma más poderosa. Damián, mi hijito. ¿Cómo puedes decir eso? Un techo es un techo. Tú ya tienes donde vivir. Pero tu hermana, esta es la única vez en su vida que tendrá un día así. ¿No quieres verla feliz? ¿No quieres que empiece su matrimonio con el pie derecho, sintiéndose orgullosa, sin que la familia de su esposo la vea como menos? Mamá, no se trata de eso. Se trata de que es mi dinero. Mi futuro. Tu futuro es la familia. Estalló mi padre, golpeando el brazo del sofá. Tu responsabilidad es con nosotros, con tu hermana. ¿O para qué crees que hemos trabajado tanto, que te dimos una educación? Para que nos apoyes. No para que te vuelvas un egoísta y nos des la espalda cuando más te necesitamos. Era una locura. Me estaban acusando de egoísmo por querer conservar lo que era mío, lo que me había ganado con mi propio sudor. Me estaban cobrando la factura por haberme criado. No les estoy dando la espalda, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Les he pagado la renta, las cuentas, todo, durante años. Nunca les he pedido nada. No te lo pedimos, es tu obligación. Gritó Renata, poniéndose de pie. Eres el hermano mayor. Se supone que debes cuidarme. Siempre has sido un amargado, no soportas que algo bueno me pase a mí. Iker, el prometido, se removió incómodo en el sofá. Amor, cálmate. Quizás podemos buscar opciones más. Tú no te metas, Iker. Le espetó ella. Esto es un asunto de mi familia. Me levanté. Me sentí asfixiado. No tengo ese dinero para ustedes. No lo voy a dar. Me di la vuelta para irme. La voz de mi madre me detuvo en seco, fría y afilada como un cuchillo de hielo. Si cruzas esa puerta, Damián, olvídate de que tienes una madre. Me quedé paralizado por un segundo. El chantaje final. La amenaza definitiva. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba dormido mucho tiempo, empezó a despertar. Era una ira fría y clara. Me giré lentamente y la miré a los ojos. Quizás eso es exactamente lo que necesito. Salí de la casa sin mirar atrás, el sonido de sus gritos persiguiéndome en la noche. No me sentía victorioso. Me sentía devastado. Pero por primera vez en mi vida, la decisión, aunque dolorosa, había sido completamente mía. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un infierno silencioso. La comunicación con mi familia se cortó por completo. No hubo llamadas, ni mensajes. Solo un silencio pesado, cargado de reproches. Pero su ausencia era casi más ruidosa que sus constantes demandas. El silencio me gritaba que era un mal hijo, un mal hermano, un egoísta. En el trabajo, mi rendimiento se fue en picada. El proyecto que antes me motivaba ahora se sentía como una montaña imposible de escalar. Me pasaba horas mirando la pantalla, pero las líneas de código se convertían en un lenguaje extraño e incomprensible. Mi jefe, un hombre usualmente paciente, empezó a mostrar signos de preocupación y luego de impaciencia. Damián, ¿todo bien? Últimamente te noto muy distraído. Sí, todo bien. Solo un poco de estrés, mentía, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. El estrés no era un poco. Era un monstruo que me devoraba por dentro.
Dormía 3, a veces 4 horas por noche. Me despertaba sobresaltado, con el corazón martilleándome en el pecho, repasando una y otra vez la confrontación en mi cabeza. ¿Hice lo correcto? ¿Soy el monstruo que ellos dicen que soy? La culpa era un veneno que se extendía por mis venas. Empecé a tener migrañas. No eran los dolores de cabeza habituales. Eran punzadas agudas y cegadoras detrás de mi ojo izquierdo, como si alguien estuviera tratando de clavar un picahielo en mi cráneo. A veces, la mano izquierda se me entumecía, sentía un hormigueo extraño que subía por mi brazo. Lo atribuí al cansancio, a las malas posturas frente a la computadora. Dejé de comer bien. Sobrevivía a base de café, comida rápida y galletas. Cocinar para uno se sentía como un esfuerzo titánico. El pequeño departamento que iba a ser mi refugio ahora se sentía como una celda. Un día, en la oficina, Camila, una colega del área de marketing con la que a veces cruzaba algunas palabras en la cafetería, se me acercó. Oye, Damián, ¿estás bien? Te ves fatal. Me sorprendió su franqueza, pero también su genuina preocupación. Estoy bien, solo mucho trabajo, repetí mi mantra. Ella no pareció convencida. Bueno, si alguna vez necesitas hablar o despejarte, avísame. A veces, una cerveza después de la chamba hace milagros. Agradecí el gesto, pero me encerré aún más en mi caparazón. ¿Cómo explicarle a alguien la telaraña tóxica en la que estaba atrapado? Era vergonzoso. Felipe me llamaba constantemente. Güey, tienes que salir de ese hoyo. Vamos por unas chelas, vamos al cine, lo que sea. Te estás consumiendo. No tengo ganas, Felipe. ¿De verdad? ¿Siguen sin hablarte? Sí. Mejor para ti. A ver si así entiendes. No te merecen, cabrón. Yo sabía que tenía razón, pero mi cuerpo no parecía entenderlo. Se sentía como si estuviera en un estado de alerta constante, esperando el próximo ataque, la próxima llamada, el próximo chantaje. Mi cuerpo estaba en guerra consigo mismo. Y esa guerra, estaba a punto de perderla. La noche fatídica fue un jueves. Había estado trabajando hasta tarde en la oficina, intentando corregir un error que había costado un retraso importante en el proyecto. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche, agotado. Me senté frente a mi laptop para intentar avanzar un poco más. Fue entonces cuando la migraña volvió, pero esta vez fue diferente. Fue un dolor explosivo, violento. Mi visión del ojo izquierdo se nubló por completo. De repente, todo el lado izquierdo de mi cuerpo se sintió pesado, ajeno. El hormigueo en mi brazo se convirtió en una parálisis total. Intenté levantarme, pero mi pierna izquierda no respondió. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la pata de la mesa. El pánico se apoderó de mí. Esto no era estrés. Esto era algo más. Algo terrible. Me arrastré por el suelo, mi brazo izquierdo colgando inerte a mi lado. Llegué a mi celular. Con mi mano derecha temblorosa, marqué el número más familiar de todos. El de mi madre. Contestó al tercer tono, su voz impaciente. ¿Bueno? Logré balbucear. Mi lengua se sentía torpe, hinchada. Da. No, siento. Escuché música y risas de fondo. La voz de Renata gritando algo sobre el color de los manteles. Ay, Damián, ¿qué te pasa ahora? Dijo, con un suspiro de fastidio. Siempre con tus exageraciones. Estamos en medio de una reunión muy importante con los organizadores de la boda. No es momento para tus dramas. Descansa y mañana hablamos. Y colgó. El clic del teléfono fue el sonido más desolador que he escuchado en mi vida. Con lágrimas de desesperación y terror nublando mi vista, marqué el número de mi padre. ¿Qué quieres, Damián? Estoy ocupado, dijo, su voz dura como una piedra. Papá, tal. No tengo tiempo para tus tonterías, dijo, y colgó también. Me quedé ahí, tirado en el frío suelo de mi sala, con el celular en la mano. Me habían dejado morir.
Por una fiesta. Por unos manteles. En ese momento, entendí que no era un mal hijo. Simplemente, no tenía padres. Con la última pizca de fuerza que me quedaba, abrí la aplicación de Uber y, no sé cómo, logré teclear la palabra hospital. Luego, abrí WhatsApp y le mandé un mensaje a la única persona que sabía que no me fallaría. Hospital. Ayuda. El destinatario era Felipe. Después de eso, todo se volvió negro. Desperté a un mundo de pitidos rítmicos y un olor agudo antiséptico. La luz era blanca, artificial, y me lastimaba los ojos. Estaba acostado en una cama que no era la mía, con una vía intravenosa en mi brazo derecho y sensores pegados a mi pecho. El lado izquierdo de mi cuerpo se sentía pesado, como si no me perteneciera del todo. Una mujer con uniforme de enfermera estaba a mi lado, revisando un monitor que emitía los pitidos constantes. ¿Dónde estoy? Mi voz salió como un susurro ronco. Ella se volvió y me sonrió con amabilidad. Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Español. Bienvenido de vuelta, joven. Nos dio un buen susto. ¿Qué pasó? Tuvo lo que los doctores llaman un ataque isquémico transitorio severo. Es como un pequeño derrame cerebral, pero los efectos suelen ser temporales. Fue provocado por un pico de estrés y presión arterial extremos. Su cuerpo simplemente dijo basta. Tuvo mucha suerte de llegar aquí a tiempo. Suerte. La palabra me sonó extraña. Miré el techo blanco, tratando de procesar la información. Un pequeño derrame cerebral. A los 34 años. ¿Vino mi familia? Pregunté, y la esperanza en mi propia voz me dio asco. A pesar de todo, a pesar de que me habían colgado el teléfono mientras me moría, una parte estúpida de mí todavía esperaba que hubieran recapacitado, que estuvieran afuera, preocupados. La sonrisa de la enfermera se desvaneció un poco y fue reemplazada por una mirada de compasión. Esa mirada fue toda la respuesta que necesitaba. Solo ha estado aquí su amigo, dijo en voz baja. Un tal Felipe. No se ha movido de la sala de espera desde que llegó usted hace 2 días. 2 días. Había perdido 2 días de mi vida en esta cama. Y en esos 2 días, las personas que me trajeron al mundo no se habían dignado a aparecer. Ni siquiera una llamada para preguntar si estaba vivo o muerto. El dolor que sentí en ese momento fue más profundo que cualquier dolor de cabeza, más agudo que la aguja en mi vena. Era el dolor de una amputación. Me estaban amputando la última pizca de amor o de esperanza que sentía por ellos. Y me di cuenta de que, para sobrevivir, tenía que dejar que lo hicieran. Tenía que desangrarme de esa lealtad tóxica. ¿Podría decirle a mi amigo que pase? Le pedí a la enfermera, mi voz ahora más firme. Claro que sí. Se pondrá muy feliz de verlo despierto. Mientras ella salía, miré por la ventana. No se veía nada, solo el reflejo de la habitación. El reflejo de un hombre conectado a máquinas, un hombre que había llegado al fondo. Y en el fondo, solo hay 2 opciones, o te dejas ahogar, o tomas impulso para subir. La puerta se abrió y Felipe entró. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la barba de 2 días y la misma camiseta que recordaba haberle visto la última vez que nos vimos. Pero en cuanto sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se iluminó con un alivio tan puro y abrumador que me hizo un nudo en la garganta. Cabrón. Dijo, su voz quebrándose un poco. Pinche susto que nos metiste. Se acercó a la cama y me dio un abrazo torpe, cuidadoso de no mover los cables. Pensé que te perdíamos, güey. Cuando llegué y los médicos me dijeron, no manches. Gracias por venir, Felipe. De verdad. Ni lo digas. ¿Para qué estamos los hermanos? Dijo, y esa palabra, hermanos, resonó en la habitación con una fuerza increíble. Se sentó en la silla junto a la cama, pasándose las manos por la cara, agotado. Oye, tu celular no ha parado de sonar, dijo, sacándolo de su bolsillo. Tu jefe ha estado llamando, le dije que tuviste una emergencia médica. Y, tu padre también. Ha llamado como 15 veces.
No quise contestarle. No sabía qué decirle. Me pasó el teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones. Llamadas perdidas de mi oficina. Un montón de mensajes de WhatsApp de amigos preguntando dónde estaba. Y luego, el registro de llamadas de mi padre. 15 llamadas perdidas. Y una notificación de un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí, una parte ingenua que se negaba a morir, pensó, se enteraron. Están preocupados. Están arrepentidos. Quizás la enfermera se equivocó. Quizás llegaron cuando yo estaba dormido. Con la mano temblorosa, desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de mensajes. Ahí estaba. Un mensaje de papá. Respiré hondo, preparándome para una disculpa, para una pregunta desesperada sobre mi salud. Y entonces, lo leí. Las palabras en la pantalla parecían vibrar, quemándome los ojos. No había un ¿cómo estás? No había un ¿qué pasó? No había un ¿en qué hospital estás? El mensaje decía: ¿por qué carajos no contestas? Necesitamos hacer la transferencia de los 850,000 pesos ahora para apartar el lugar de la boda de Renata. Mueve el dinero ya o habrá problemas. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. No podía procesarlo. Mi mente se negaba a aceptar la monstruosidad de esas palabras. Estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas que me mantenían con vida, después de haber sufrido un ataque cerebral, y lo único que les importaba era el dinero. El puto dinero para la estúpida boda de mi hermana. Mueve el dinero ya o habrá problemas. Ya había problemas. El problema era que mi propio padre me veía como una transacción. El problema era que mi vida valía menos que el depósito para un salón de fiestas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. Fue el sonido de mi corazón rompiéndose, pero también fue el sonido de las cadenas que me habían atado durante 34 años, oxidándose y partiéndose en 1000 pedazos. Felipe me miraba, preocupado. ¿Qué pasa, Damián? ¿Qué dice el mensaje? No pude hablar. Simplemente le pasé el teléfono. Vio el mensaje, y su rostro pasó de la preocupación a la incredulidad, y de la incredulidad a una furia helada que nunca le había visto antes. Hijos de puta, masculló, con los dientes apretados. Son unos malditos monstruos. Me quitó el teléfono de la mano. No. No son monstruos, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, vacía de toda emoción. Los monstruos dan miedo. Ellos solo dan lástima. En esa habitación estéril de hospital, rodeado de máquinas que medían mis signos vitales, finalmente entendí. Mi corazón no se había roto. Se había reiniciado. Y la primera decisión que tomó mi nuevo corazón fue borrar a esas 3 personas de mi vida para siempre. 10 días después, salí del hospital. El médico me dio un sermón sobre la necesidad de un cambio radical en mi estilo de vida, una lista de medicamentos y una cita con un neurólogo. Pero la verdadera medicina no me la recetó él. Me la receté yo mismo. Los primeros días en casa fueron extraños. El silencio ya no era opresivo, era terapéutico. Bloqueé los números de mis padres y de mi hermana. Entré a mi aplicación bancaria y, uno por uno, con una precisión quirúrgica, cancelé todos y cada uno de los pagos automáticos. La renta. La luz. El agua. El internet. El plan de celular de Renata. Cada clic era una liberación. Sabía que no tardarían en aparecer. Y estaba listo. La mañana del 10º día, sonó el timbre. No con un timbrazo normal, sino con una serie de toques largos, insistentes, furiosos. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Ramiro, Griselda y Renata. El tribunal del apocalipsis familiar. Respiré hondo. Conté hasta 5. Y abrí la puerta. Ni siquiera dijeron hola. Entraron a mi departamento como si fueran la policía haciendo una redada. ¿Se puede saber qué demonios te pasa?
bramó mi padre, señalándome con un dedo acusador. Su rostro estaba rojo de ira. Nos cortaron la luz ayer, dijo mi madre, con los brazos cruzados y esa mirada de víctima profesional que tan bien dominaba. Y el dueño de la casa llamó. Dice que no ha recibido el pago de la renta. ¿Qué hiciste, Damián? Renata, por su parte, miraba mi departamento con desprecio. ¿Y los 850,000 pesos? El organizador no deja de llamarme. Vas a arruinar mi boda por tus niñerías. Los dejé hablar. Dejé que soltaran todo su veneno. Yo permanecí en silencio, de pie en medio de mi sala, observándolos como un científico observaría a un espécimen extraño. Cuando por fin se callaron, esperando mi disculpa, mi excusa, mi sumisión, hablé. Y mi voz era tan calmada que pareció asustarlos más que si hubiera gritado. ¿Saben dónde estuve hace 2 semanas? Mi madre resopló. ¿Ahora vas a salir con pretextos? No nos importa dónde estuviste. Lo que importa es que no has cumplido con tu responsabilidad. Estuve en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Español, dije, y las palabras cayeron en la habitación como trozos de hielo. Tuve un ataque cerebral. Estuve a punto de morir. El silencio que se hizo fue absoluto. Vi un destello de shock en sus rostros, pero fue reemplazado casi instantáneamente por una actitud defensiva. Y les llamé, continué, mirándolos fijamente a cada uno. Te llamé a ti, mamá. Y me dijiste que estaba exagerando, que estabas ocupada con los manteles. Te llamé a ti, papá. Y me dijiste que no tenías tiempo para mis tonterías. Y les mandé un mensaje. Les dije que iba al hospital. Renata fue la que rompió el silencio, y con sus palabras, firmó su sentencia. Sí, lo vimos. Dijo, con un tono irritado, como si mi emergencia médica hubiera sido una inconveniencia para ella. Pero teníamos la cena con los padres de Iker esa noche. Era importantísimo. No podíamos cancelarla por uno de tus dramas. ¿No podías esperarte? ¿Esperarme? La absurdidad de esa pregunta fue la última pieza del rompecabezas. No era negligencia. Era una elección consciente. Habían elegido el dinero y las apariencias por encima de mi vida. Solté una risa. Una risa seca, vacía, que salió desde el fondo de mi alma rota. Esperarme. Claro. Debería haberle pedido al derrame cerebral que me esperara a que ustedes terminaran sus negocios. Me acerqué a ellos, y por primera vez en mi vida, no vi a mis padres ni a mi hermana. Vi a 3 extraños. 3 extraños codiciosos y crueles. Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir, dije, y mi voz era acero puro. Cuando estaba en esa cama de hospital, lo único que recibí de ustedes fue un mensaje de texto. Exigiendo dinero. Exigiendo los 850,000 pesos de mi cuenta. El dinero para mi casa. Para mi futuro. Hice una pausa, saboreando el poder que sentía por primera vez. Así que tomé una decisión. Ya que el dinero es lo único que les importa, he decidido quedármelo. Todo. Cancelé la renta. Cancelé sus servicios. Cancelé sus lujos. El banco Damián está cerrado. Permanentemente. Si quieren una casa, páguenla. Si quieren luz, trabajen. Y si tú, dije, mirando a Renata directamente a los ojos, quieres una boda de princesa, consíguete un reino. Porque el mío se acabó. Mi padre dio un paso hacia mí, amenazante. ¿Te atreves a hablarnos así? Soy tu padre. No. Tú eres el hombre cuyo nombre aparece en mi acta de nacimiento. Nada más, repliqué, sin retroceder ni un centímetro. Mi familia son las personas que se preocupan por si vivo o muero, no las que ven mi cuenta bancaria. Y ustedes no califican. Ahora, fuera de mi casa. Mi madre rompió a llorar, un llanto falso y ruidoso. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Fuera. Grité, y esta vez mi voz resonó en todo el departamento, haciendo vibrar los cristales.
Mientras se iban, tropezando con su propia indignación, mi madre, en un último acto de drama o quizás un accidente torpe, tiró un viejo álbum de fotos que estaba en una mesita cerca de la puerta. El álbum cayó al suelo, abierto, mostrando una foto de un niño pequeño sonriendo, un niño que apenas reconocía. Ramiro la jaló del brazo y salieron, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé solo, en el silencio bendito de mi hogar. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña y electrizante sensación de victoria. Pero en el suelo, en medio de la sala, yacía ese álbum de fotos. Una reliquia de un pasado que, al parecer, aún tenía un último secreto que contar. Durante 2 días, el álbum de fotos permaneció en el suelo, justo donde había caído. Cada vez que pasaba por la sala, lo veía. Era como una mina terrestre emocional. Una parte de mí quería recogerlo y tirarlo directamente a la basura, quemar el último puente que me unía a ese pasado. Pero otra parte, una parte curiosa y quizás masoquista, sentía la necesidad de mirar. De entender. Al tercer día, me serví un vaso de agua y me senté en el suelo junto a él. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de fotos mías. Yo de bebé, en los brazos de una madre sonriente y un padre orgulloso. Yo en mi primer cumpleaños, con la cara embarrada de pastel. Yo en mi primer día de kinder, con una mochila más grande que mi espalda. En esas fotos, yo era el centro del universo. Era un niño amado, no había duda de ello. Pero entonces, en la mitad del álbum, apareció Renata. Y todo cambió. A partir de su nacimiento, yo empecé a desaparecer de las fotos. O si aparecía, era en un segundo plano, borroso, mirando a la cámara con una seriedad impropia de un niño. Renata, en cambio, estaba siempre en el centro, sonriendo, disfrazada de princesa, abriendo regalos, siendo el sol alrededor del cual giraba toda la familia. El álbum no mentía. Contaba la historia de un príncipe destronado por una nueva reina. Estaba a punto de cerrarlo, sintiendo una mezcla de tristeza y validación, cuando noté que una de las fundas de plástico del final del álbum estaba abultada. No contenía una foto, sino un sobre amarillento, doblado varias veces para que cupiera. Con los dedos temblorosos, saqué el sobre. No tenía remitente. Dentro, había un fajo de papeles. El primero era una serie de facturas médicas del Hospital Infantil de México, fechadas hacía 25 años. Los costos eran astronómicos. Tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones. El nombre del paciente, Renata Álvarez. El último papel era una carta. Estaba escrita en papel membretado del hospital. La firma era de un pediatra oncólogo. Empecé a leer. Estimados señores Álvarez. Me dirijo a ustedes con la esperanza de que, ahora que la pequeña Renata ha sido dada de alta y su pronóstico es favorable, podamos hablar sobre el futuro. La leucemia que sufrió fue agresiva, y su recuperación es, francamente, un milagro. Entiendo el inmenso sacrificio económico y emocional que han hecho como familia para salvarla. Sin embargo, como su médico, siento la responsabilidad de advertirles sobre un fenómeno común en padres que han pasado por un trauma como este, la sobrecompensación. El miedo a perder a un hijo puede llevar a una dinámica familiar donde el niño superviviente es colocado en un pedestal, protegido de cualquier dificultad o disgusto. Esto, a la larga, puede ser tan perjudicial como la propia enfermedad. Es vital que recuerden que tienen otro hijo. Damián. Es un niño sano y fuerte, y es fácil dar por sentada su fortaleza. Pero él también ha vivido esta crisis a su manera. Es crucial que no se convierta en el pilar invisible, en el responsable de compensar las carencias o de cargar con el peso emocional de la familia. No pude seguir leyendo. El papel se me cayó de las manos. Todo encajó. El favoritismo, la protección obsesiva hacia Renata, la carga desmedida sobre mis hombros. No nacía de la maldad pura, sino de algo mucho más complejo y trágico, el miedo. El miedo a perderla de nuevo los había llevado a convertirla en una diosa intocable, y a mí, en el eterno Sacre Isabel. Me quedé sentado en el suelo, rodeado de los fantasmas de mi infancia.
No sentía rabia. Sentía una inmensa y desoladora tristeza. La revelación no cambiaba lo que me habían hecho. Su trauma no excusaba el abuso. Pero lo explicaba. Y de alguna manera, esa explicación fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Entender su historia me liberó del peso de la mía. Me liberó del odio. Recogí la carta, la volví a guardar en el sobre y cerré el álbum. No lo tiré a la basura. Lo coloqué en el fondo de mi armario, como el último capítulo de un libro que por fin había terminado de leer. Un mes después de la confrontación, cuando la nueva rutina de mi vida ya empezaba a sentirse normal, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Damián? Soy tu tía Ofelia. La hermana de mi madre. La chismosa oficial de la familia. Hola, tía, dije, con un tono neutro. Ay, mi hijito. Qué bueno que te encuentro. Su voz era un torbellino de falsa angustia. No sabes qué tragedia. Qué vergüenza. Me preparé. Sabía que esta llamada no era por preocupación, era una misión de reconocimiento, y probablemente de reclutamiento. ¿Qué pasa, tía? Pues tus padres, tu hermana. La situación es terrible. El dueño de la casa los corrió, Damián. Los echó a la calle como si fueran perros. Ahora están viviendo en un departamentito horrible por Iztapalapa, imagínate. Hice un sonido neutro para que continuara. Tu padre tuvo que aceptar un trabajo de velador en un estacionamiento. Un hombre de su edad. Está amargado, furioso todo el día. Y tu madre, ay, pobrecita mi hermana. Está limpiando casas para poder comer. Y limpiando los baños de gente extraña. ¿Te parece justo, Damián? Sí, me parece justo, pensé, pero no lo dije. ¿Y Renata? Pregunté, más por curiosidad morbosa que por otra cosa. Hubo una pausa dramática. Esa es la peor parte. El novio, Iker, el millonario, la dejó. Él y su familia rompieron el compromiso en cuanto se enteraron de que ustedes ya no tenían la casa. Dijeron que no querían problemas. Unos cobardes. Dejaron a mi sobrina vestida y alborotada. Ahora está trabajando de cajera en un supermercado. Está destrozada. Esperó mi reacción. Esperaba que me sintiera culpable, que me ofreciera a arreglar el desastre que, según ella, yo había provocado. Tía, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Te agradezco la información. ¿Es todo lo que vas a decir? Preguntó, incrédula. Es tu familia. Están sufriendo. Tienes que ayudarlos. Respiré hondo, recordando la carta del doctor, las facturas, el mensaje de texto en el hospital. No, tía. Ya no son mi responsabilidad. Ellos tomaron sus decisiones durante 30 años. Ahora están viviendo las consecuencias. Lamento que estén pasando por eso, de verdad. Pero su sufrimiento ya no me pertenece. Pero la sangre. La sangre solo te hace pariente, tía. No te convierte en familia, la interrumpí. Cuídate mucho. Y colgué. Apoyé el teléfono en la mesa. No sentía alegría, no sentía satisfacción. Sentía, nada. Un vacío sereno. El eco del naufragio había llegado a mis costas, pero yo ya estaba en tierra firme, y las olas no podían alcanzarme. Han pasado 6 meses desde que colgué esa llamada. 6 meses desde que vi el álbum de fotos. La vida es diferente. Es tranquila. Estoy en el parque hundido, es un sábado por la tarde y el sol se filtra a través de las hojas de los árboles. Sobre un mantel de cuadros en el pasto, hay comida, risas y una conversación animada. Felipe está aquí, discutiendo apasionadamente sobre el último partido de fútbol con su esposa. Camila, mi colega, está a mi lado, leyendo un libro y ocasionalmente compartiendo un comentario divertido conmigo. Nuestra relación ha florecido lentamente, basada en el respeto y el apoyo mutuo, algo que yo no sabía que podía existir. Un par de amigos más completan el círculo.
Hace 2 semanas, firmé las escrituras. No del pequeño departamento en la Narvarte, sino de uno un poco más grande en la misma zona. El ascenso en el trabajo se materializó, y con el dinero que ya tenía, pude permitirme algo mejor. Mi proyecto vida no se destruyó, se transformó, se hizo más fuerte. A veces, por la noche, pienso en ellos. En Ramiro, pasando sus noches en una cabina de seguridad. En Griselda, de rodillas limpiando el suelo de otra persona. En Renata, escuchando el pitido monótono de un escáner de precios. No les deseo el mal. Simplemente acepto que sus caminos y el mío se separaron de la forma más violenta posible. Entender su pasado me liberó de mi odio, pero no me devolvió a sus brazos. Hay heridas que no se pueden cerrar, y hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Camila apoya su cabeza en mi hombro, sacándome de mis pensamientos. ¿En qué piensas? Me pregunta, con una sonrisa. Miro a mi alrededor. Veo a Felipe gesticulando, a su esposa riendo a carcajadas, a mis amigos compartiendo una bolsa de papas. Siento el calor del sol en mi cara y el peso reconfortante de Camila a mi lado. En nada importante, respondo, y es la verdad. Solo pensaba en lo afortunado que soy. Durante años, creí que la sangre te hacía familia. Creí que el sacrificio era la medida del amor. Estaba equivocado. La familia no es la sangre que te es impuesta al nacer. Son las personas que eliges, y que te eligen a ti, cada día. La familia son los que aparecen en la sala de espera de un hospital sin que tengas que pedírselo. Son los que te escuchan sin juzgarte. Son los que celebran tus victorias y te sostienen en tus derrotas. La familia es la que está ahí cuando te estás desangrando, dispuesta a darte de su propia sangre si hace falta. Y yo, después de 34 años, por fin, había encontrado a mi verdadera familia.